Ya está en comunicación con el show de Gerard, el señor Florencio Morales. Buenas tardes, Doc. Buenas tardes, ¿cómo les va a todos? Encantado de estar en este programa y bueno, encantado de poder aclarar dudas, ¿no? Principalmente, ¿no? Ya que vamos a hablar del tema que bueno, para el que me han convocado. Bueno, muy buenas tardes. Porque hoy, Doc, es el Día Mundial de la Epilepsia y queríamos saber un poco por qué se festeja y las nuevas cosas que van a sacar. Bueno, mira, esto en sí es la epilepsia o las epilepsias, como preferimos decir, se inició a través de instituciones a nivel mundial, que son el Buró Internacional y la Liga Internacional contra la Epilepsia. Se inició una campaña que se llama Sacar a la epilepsia de las sombras, allá ya por los años 90 arrancó esto. Y esto, principalmente esto se está conmemorando, ¿no? Y la campaña, bueno, pensábamos ya a esta altura, ya casi 30 años de propuesta, pensábamos que la epilepsia iba a estar más fuera de las sombras, pero sigue siendo todavía un misterio, como un montón de enfermedades del sistema nervioso, por supuesto, porque el origen principal de las epilepsias está en el sistema nervioso, uno de los órganos de nuestro organismo más difíciles de estudiar. Y entonces, tanto para los pacientes, para nosotros los epileptólogos, es realmente todavía es un problema a resolver. ¿Por qué? Te explico. Porque a pesar de que en los últimos 20, 25 años hubo progresos muy importantes con la aparición de nuevos medicamentos, todavía no existe la droga ideal para tratar a las epilepsias. Hablamos de las epilepsias porque aparentemente son muchas enfermedades distintas del cerebro, pero que se manifiestan mediante crisis a las cuales llamamos epilépticas desde el fondo de la historia, ¿no? Pero, lo que te decía, no existe la droga ideal. La droga ideal es aquella que se pueda utilizar una vez al día, un comprimido por día, que sirva para controlar todas las crisis epilépticas y mejorar todas las formas de epilepsias y que no tenga contraindicaciones ni efectos secundarios. Estamos muy lejos de eso, ¿no? ¿Hola? Sí, te escucho, Perfecto. Te estoy prestando mucha atención, te estoy escuchando. Y las epilepsias, bueno, tendría que empezar por el principio, ¿no? Porque, ¿qué son las epilepsias? Bueno, son enfermedades que pueden estar causadas por muchas etiologías, como llamamos nosotros, la palabra que utilizamos, que es sinónimo de causa. Y existen también, que por ahora no se ha descubierto la causa, que probablemente las haya. Hay la gran mayoría de las personas que sufren algún tipo de epilepsia tienen lo que se llaman epilepsias idiopáticas. Se utiliza esa palabra porque significa que no tienen una causa aparente, y son la mayoría de las epilepsias. Y después están las epilepsias sintomáticas. ¿Esto por qué son sintomáticas? Porque reconocemos, encontramos y podemos definir una causa para la crisis epiléptica que pueda tener un paciente, como por ejemplo la aparición de un tumor cerebral que en muchos pacientes puede iniciarse en algún momento de la vida con crisis epilépticas que probablemente nunca tuvo, o ser la consecuencia de un desequilibrio metabólico, por ejemplo, un coma diabético, puede generar convulsiones muy similares a las convulsiones epilépticas. Existen también enfermedades muy particulares, enfermedades raras que se acompañan de epilepsia. Bueno, en esos casos, ahí reconocemos, bueno, también existe una epilepsia
denominada epilepsia postquirúrgica. ¿Por qué? Porque si alguien tuvo que ser intervenido con una neurocirugía a nivel cerebral, hay una alta chance que en el periodo posterior a la operación desarrolle crisis epilépticas. Bueno, los traumatismos de cráneo también, los traumatismos graves pueden producir como secuela también, si produjeron un daño en el cerebro, un daño determinado, bueno, si esa zona genera crisis epilépticas, la persona va a sufrirla. Eso con respecto a lo que podemos, o lo que vemos también, una intoxicación también puede llevar a que una persona sufra una crisis epiléptica. Pero lo fundamental es las formas idiopáticas en las cuales no encontramos ningún tipo de lesión a nivel cerebral. Por eso ha sido muy útil la aparición de la resonancia magnética por imágenes, porque ese estudio que es ver el cerebro, el encéfalo, verlo en su totalidad y reconocer lesiones inclusive muy sutiles, nos ha permitido, bueno, definir mucho mejor todavía, ¿no?, las formas de epilepsia sintomáticas de las idiopáticas. Y en las idiopáticas, que son una amplia mayoría, entre un 30%, podríamos decir, de todas las epilepsias, un 30 no, un 70 a un 80%, disculpen, la alteración que se encuentra es en el funcionamiento cerebral. Obviamente debe haber causas para eso, pero no han sido descubiertas todavía. Hay muchas hipótesis, pero no hay nada que pueda definir exactamente cuál es el trastorno, que son trastornos seguramente de los neurotransmisores. ¿Y qué es lo que pasa? En determinados momentos el cerebro de estos pacientes hace descargas simultáneas que abarcan a millones y millones de neuronas, y esas descargas son de un voltaje muy alto, porque nuestro cerebro normalmente emite un pequeño voltaje mientras está funcionando. Todas las neuronas que estando en comunicación entre sí se comunican a través de redes que, bueno, generan un voltaje mínimo, la millonésima o micronésima parte de un voltio, ¿no? Pero en los momentos en que ocurren las crisis, esas descargas anormales que surgen en el cerebro son de un voltaje muy superior, y eso lleva a la producción puede ser la crisis convulsiva tradicional, que se llama tónico-clónica generalizada, por los movimientos que el paciente presenta en los brazos, en las piernas, la pérdida del conocimiento, por supuesto, que en muchos casos puede estar precedida por algún síntoma previo que se llama aura, y bueno, además lo que es un rasgo muy particular de la convulsión generalizada es que en la gran mayoría de los pacientes existe una mordedura de la lengua, y además de la pérdida del control de esfínteres, que eso puede durar aproximadamente menos de 1 minuto a 2 o 3 minutos, en los que después el paciente va recobrando la conciencia, y generalmente una vez que recuperada la conciencia, superada la crisis, ese paciente va a estar con mucho sueño y seguramente va a dormir unas cuantas horas, ¿no? Entonces, esa es la crisis la que, digamos, por la cual la enfermedad fue llamada una enfermedad sagrada, porque se decía que en la antigüedad, cuando había una ignorancia total sobre la salud, sobre la ciencia médica, se decía que estas personas sufriendo estos episodios estaban poseídas, y según, bueno,
la visión de quien fuere, estarían poseídas por el demonio o por un poder divino, en fin, y esto se fue creyendo hasta, no te creas que hace tanto tiempo, inclusive hay mucho prejuicio en relación al paciente epiléptico para ofrecerle un trabajo, mismo para pensar si la persona que sufre epilepsia puede estudiar lo que quiera, puede estudiar, puede hacer lo que quiera con algunas limitaciones, por supuesto. Bueno, no sé si te puedo seguir comentando. Y le hago una consulta. Por ejemplo, la epilepsia no es contagiosa. Por ejemplo, vos estás con una persona que tiene epilepsia y estás hablando con otra persona y no se la contagiás. No, por supuesto, no es contagiosa, para nada. Aclaremos esto porque por ahí la gente piensa que vos tenés epilepsia y te acercás a una persona y lo podés contagiar. No, para nada, rotundamente no es contagiosa desde ya, ¿no? Mira, yo estaba explicando y mira, desde qué base, vos me traes más a tierra, ¿no? Que estoy con esta pregunta, ¿no? Porque uno como ya está en esto hace tantos años considera que hay cuestiones básicas que están sabidas, pero no, realmente la gente no tiene la obligación de saber de medicina o de ciencias médicas y puede pensar muchísimas cosas, ¿no? Que son erróneas, por supuesto. Lo estamos viendo, lo que pasa actualmente con la pandemia, las cosas que se dicen y que, bueno, la ciencia, a pesar de los avances que tiene, todavía no puede definir un montón de cosas sobre esta pandemia del coronavirus, ¿no? Bueno, pero no quiero irme mucho más de tema, ¿no? No sé qué otra cosa querés que te vaya aclarando. ¿Y se vienen algunas nuevas vacunas? Usted me había dicho. No, vacunas no existe, no está en la mente de nadie hacer una vacuna contra las epilepsias. Sí, lo que hay son nuevas drogas. Contame un poco. Están en experimentación en estos momentos, están en distintas fases de experimentación y bueno, tenemos que esperar los resultados, ¿no? Porque son procesos muy delicados, porque bueno, nos hemos enterado, o mucha gente se ha enterado por el auge de hablar de las vacunas para prevenir el coronavirus, que bueno, que tienen que pasar por una fase 1, una fase 2, una fase 3. Bueno, los medicamentos también tienen que pasar por esas fases, y los procesos para los medicamentos son mucho más prolongados que los procesos que tuvieron las fases en estas vacunas. Bueno, ¿por qué pasa eso? Porque existe o existía previamente a la aparición de esta pandemia varias tecnologías de vacunas que permitieron esas tecnologías preexistentes que se las modificara y se las adaptara para producir vacunas para prevenir este virus. Pero en cuanto a medicamentos que sean antiepilépticos o sean antidiabéticos o antihipertensivos, los medicamentos tienen que atravesar varias fases, como las atravesaron estas vacunas que estamos conociendo, que es una fase 0, que es la de experimentación en el laboratorio, o sea, no se trabaja ni sobre animales ni sobre seres humanos. Después una fase 1 que se trabaja en animales, después una fase 2 en la que se trabaja ya en pequeños grupos, o sea, si el medicamento atravesó las pruebas previas, ¿no? Se llega entonces a la fase en que pequeños grupos de seres humanos empiezan a recibirla. Y después se pasa a la fase 3, que estos ya son estudios mucho más amplios, abarcan a mucha gente, que se los llama multicéntricos. ¿Por qué? Porque generalmente se reclutan pacientes de diferentes lugares o diferentes hospitales y clínicas del mundo. O sea, en un estudio multicéntrico por ejemplo, de un medicamento antiepiléptico, a lo mejor el laboratorio que está impulsando esta investigación
bueno, deciden contratar entre 30 y 40 hospitales en distintos lugares del mundo. Y cada hospital va a tener que reclutar alrededor de 40, 50 pacientes. Y se someten, por supuesto, a lo que se llama el estudio doble ciego, randomizado. El paciente no sabe si está tomando el medicamento nuevo o si está tomando lo que se llama placebo, o sea, nada. Y el médico tampoco lo sabe. Después, cuando se revisa, porque los medicamentos van como numerados, y ese número los tienen las autoridades o los que supervisan el estudio, saben quiénes están recibiendo medicación y quiénes no. Bueno, y después se cotejan los resultados, pero cada fase esta que yo te estaba diciendo, para cualquier medicamento, puede llevar entre 2 años, 3 años, 4 años o más. O sea que desarrollar un nuevo medicamento lleva un montón de tiempo. Entonces, en los últimos años tenemos noticias de algunos medicamentos que están en fase 3, pero de los cuales todavía muchas noticias no tenemos. Ya, una pregunta, Doc. ¿Y hasta qué fase hay que llegar para decir este medicamento va a la venta? Bueno, primero es fundamental que pase las primeras pruebas, ¿no? O sea, las primeras fases lo que hacen es probar una eficacia y que sea seguro. En fase 3 se termina de probar eso. O sea, vos ya tenés en fase 3 en general, para que el medicamento después pueda ser aprobado, tiene que haber sido utilizado entre 1.500 a 3.000 personas, como mínimo, y haber definido un buen efecto terapéutico en comparación con la gente que recibió el placebo. Entonces, una vez que se definió eso y que se definió que los efectos secundarios son leves, no son graves, no hay gente que muera por el medicamento, entonces el medicamento se aprueba, y los aprueban organismos que son muy, muy duros en general, como puede ser el ANMAT en la Argentina, la Administradora de Drogas y Alimentos en Estados Unidos, la Agencia Europea de Medicamentos, en fin, existen un montón de entes reguladores que son los que terminan dando el visto bueno para que esos medicamentos salgan a la venta. Como, bueno, todos los medicamentos que conocemos en la actualidad pasaron por situaciones así. ¿Y en otros países cómo se trata a esta enfermedad de la epilepsia? ¿Igual que acá o son Sí, en general los medicamentos están en todo el mundo. Las drogas están como muy generalizado su uso, desde las más antiguas, porque la primera droga apareció que fuera realmente eficaz, apareció hace ya más de 100 años, que se llama, porque se utiliza todavía, el fenobarbital. Y desde, bueno, se ha hecho un camino muy importante a través de los años con el descubrimiento de nuevas drogas, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, porque después de la Segunda Guerra Mundial se empieza a crear dentro de la neurología una escuela de epileptología, que comienzan con distintos profesores que han sido nuestros maestros indirectamente, ¿no? Penfield en Gran Bretaña, el profesor Henri Gastot en Marsella, en Francia, que comenzaron ya a trabajar plenamente, a estudiar las epilepsias después de la Segunda Guerra Mundial. Fíjate vos que no tiene tantos años de desarrollo esto. Entonces hay todavía un camino muy largo para recorrer, un camino en el que va a haber que
bueno, nos vamos a encontrar seguramente en un futuro con muchas novedades, con nuevos descubrimientos sobre la función cerebral, sobre, bueno, qué es lo que ocurre, además de lo poco que sabemos en este momento, qué ocurre además, qué otros mecanismos están involucrados en la producción de las crisis epilépticas para lograr de esa forma obtener mejores medicamentos o mejores formas de tratamiento para la enfermedad. Así que estamos todavía en una etapa muy, como decir, de inicio, ¿no? Como que nos faltan todavía muchos años para lograr una completa, digamos, brindar una seguridad total a nuestros pacientes, ¿no? Porque yo siempre les digo a mis pacientes que cada persona es un mundo. Porque me preguntan, ¿me voy a curar? ¿Voy a tener que tomar la medicación toda la vida? Y yo le digo, si digo que sí o que no, estoy mintiendo, porque yo no puedo saber de aquí en adelante cómo va a evolucionar un paciente. Hay una gran mayoría de los pacientes, gracias a las nuevas drogas que han aparecido, a un montón de normas que fueron surgiendo sobre cómo tienen que vivir las personas que sufren epilepsia, se ha mejorado mucho la calidad de vida de la mayoría de los pacientes. Existe una minoría que se lo llama, bueno, pacientes refractarios. ¿Por qué es ese término? Porque todos los tratamientos conocidos no logran contener plenamente sus crisis. Y la calidad de vida es muy importante para todo el mundo, para todos es importante la calidad de vida. Y para gente que sufre epilepsia, bueno, el hecho de estar sufriendo crisis en forma constante altera significativamente la calidad de vida. Y bueno, precisamente el objetivo de los tratamientos es lograr que los pacientes no tengan crisis. Bueno, afortunadamente existen ya medicamentos con los que logramos ese objetivo en un porcentaje importante, pero hay todavía un porcentaje que lamentablemente no responde en la forma en que uno espera que deberían responder. Y la experiencia que hemos hecho en la Asociación de Lucha contra la Epilepsia, ALCE, desde hace ya más de 50 años, ya va a ser, este año van a ser 60 años que existe ALCE. ALCE va a estar cumpliendo este año sus 60 años de existencia, y el Instituto de Epilepsia, que está ubicado en la calle Tucumán, 3261, bueno, a pesar de las limitaciones de la pandemia, seguimos atendiendo a nuestros pacientes y a los nuevos que quieran acercarse para tener una consulta, para despejar dudas, para lo que sea. Bueno, ahí estamos al servicio, e invito a colegas. Le hago una pregunta, Doc. Sí. Tengo entendido que le faltan medicamentos, ¿puede ser? ¿Hay en la asociación que están pidiendo? ¿Me han contado? Y bueno, sí, por supuesto. Nosotros lo que recibimos mucho es el aporte de algunos laboratorios que nos dan muestras, y bueno, algunos han sido bastante generosos durante esta pandemia y nos han permitido ofrecerles a muchos pacientes medicamentos para que puedan continuar el tratamiento, porque desde ya hay otra cuestión que hay que tener en cuenta. Estos tratamientos son caros, sea del medicamento que sea, y de acuerdo a la cantidad que uno tome, de comprimidos que tome por día. Hay muchos pacientes, esos los que yo te decía, que
que lamentablemente no responden bien, lo ideal es que un paciente responda bien al tratamiento con un solo medicamento, y en muchos casos sucede eso, pero en algunos casos hay pacientes que tienen que recibir 2 medicamentos. Y bueno, y cada medicamento tiene su costo, lamentablemente, y bueno, y eso que la República Argentina tiene un plan de coberturas bastante importante, pero bueno, obviamente requieren de una burocracia importante, pero mucha gente puede acceder. No hemos logrado que todas las obras sociales reconozcan el descuento del 100% para todos los medicamentos, por ejemplo. Hay programas de atención de la epilepsia, sean nacionales o provinciales, pero algunos de ellos, por ejemplo, no han incluido todavía algunas de las drogas nuevas, que no son tan nuevas ya, porque una de ellas apareció hace 20 años, pero para que sean incluidas para la cobertura a pacientes que no tienen obras sociales ni prepagas, ¿no? Y nosotros, bueno, hacemos nuestro granito de arena desde ALCE, pudiendo darles a muchos pacientes los medicamentos que necesitan. Pero obviamente tenemos un límite, no somos un banco de medicamentos, además que también lo que sucede es que hay muchos medicamentos que se utilizan hace muchísimos años, entonces los laboratorios no te ofrecen, los laboratorios que los producen, no te ofrecen muestras porque se consideran que ya están instalados, están instituidos, entonces no tienen que que estar promocionándolos. Pasa también que hay otra cuestión con ese tema, ¿no? Que muchos de los medicamentos más antiguos están siendo reemplazados por los nuevos. ¿Por qué? Porque los nuevos medicamentos, lo que se está viendo en la práctica es que esos nuevos medicamentos mantienen al paciente libre de crisis lo más que se pueda y sin tanto efecto secundario, porque los medicamentos más antiguos son más propensos a producir efectos secundarios que los más modernos. Entonces, lentamente también se van dejando de usar los medicamentos más antiguos. Pero bueno, hay muchos pacientes que con esos medicamentos antiguos tienen mejor respuesta que con los modernos. Y bueno, y uno en tratamiento de epilepsia, el epileptólogo tiene que, ¿cómo decirte? Tiene que adaptarse a la respuesta que el organismo del paciente dé al medicamento que sea. O sea, uno no puede encapricharse en que el paciente tiene que recibir un determinado tratamiento, si no es eso, no es otra cosa. No es así, hay que realmente estar con la mente muy abierta y a la espera de lo que sea, a la espera de efectos secundarios, y en base a eso, bueno, uno modifica la medicación y si ve que hay buena tolerancia y si ve que hay un buen efecto, bueno, ese paciente va a continuar con esa medicación. Pero en cuanto a eso, sí, sí, sería ideal que en ANSE pudiéramos tener un stock de todos los medicamentos que existen, pero bueno, tenemos esas limitaciones, ¿no? Pero logramos que, por ejemplo, haya instituciones que hacen un descuento cuando pedimos un estudio, por ejemplo, un estudio muy específico. Bueno, el estudio específico para controlar y diagnosticar las epilepsias lo hacemos también en ALCE, que es el electroencefalograma. Bueno, no sé si con esto, no sé si me estoy extendiendo demasiado. No, la verdad, Doc, acá lo estoy escuchando atentamente, la gente atentamente escuchándolo, como
si fuera un discurso del presidente. Atentamente estamos escuchando. Ah, bueno, me faltaron las filminas. Sí, es un problema que todavía, bueno, tenemos la ciencia médica debe una respuesta mucho más contundente, pero claro, hay limitaciones para el estudio, hay limitaciones de tipo ético. O fíjate que lo que te decía, que por qué el cerebro es el órgano más difícil de estudiar. Existe, por ejemplo, con esto creo que lo puedo definir, Dale. existe una ciencia que se llama la neuroética, y que pone límites a muchas cosas, y que orienta sobre cómo hacer los estudios. Pues fíjate que no existe una ética del pulmón, no existe una ética del hígado. ¿Pero por qué? Porque nuestro cerebro rige dos funciones importantísimas, ¿no? Como es el hecho de habernos, poder estar parados en dos piernas, movernos, hablar, pensar, elegir, construir, planificar. Todo eso lo hace el cerebro. Estará dividido arbitrariamente en dos ciencias, digamos, todo lo que tenga que ver con el cerebro, como es la neurología y la psiquiatría, pero todo parte, o todo lo que estas dos ciencias estudian y a lo que se dedican es la función del cerebro, distintos aspectos de la función del cerebro. Entonces es muy difícil, no se pueden hacer experimentos con personas vivas, por ejemplo, determinados tipos de experimentos. Entonces hay que hacerlo en forma indirecta, como por ejemplo lo que son los estudios para definir las causas del Alzheimer, por ejemplo. Y no se puede quitarle una parte del cerebro a una persona estando viva y ver qué es lo que sucede, por ejemplo, ¿no? Esas cosas están totalmente reñidas con la ética. Entonces, ¿qué se hace? Se buscan a través de los distintos procesos metabólicos que hay en el cerebro, se buscan en sangre productos de esos procesos metabólicos, o se buscan elementos de tipo genético, o se buscan elementos también metabólicos en el líquido cefalorraquídeo. Bueno, son todas formas indirectas de estudiar el cerebro, ¿no? Además de las formas que tal vez existan dentro de 10 años, tal vez existan formas de estudiarlo, así como para nosotros fue un impacto, para toda mi generación, la resonancia magnética, porque hasta pocos años antes no se podía ver el cerebro. O sea, se empezó a ver con la tomografía computada a fines de los 70, pero ya en los 80, mediados de los 80, apareció la resonancia magnética que brindó y brinda una imagen muchísimo más exacta que la de la tomografía computada. Bueno, igualmente hay aspectos del estudio del cerebro en los que la tomografía computada sigue siendo muy importante también. Bueno, Doc, no sé si ya le pude responder. La verdad estuvo estupendo, la verdad aclaró todas las dudas que teníamos todo el mundo. Le agradecemos mucho la comunicación y decinos dónde está la asociación para que la gente que quiera ayudarlos. Asociación de Lucha contra la Epilepsia está acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la calle Tucumán 3261. Es a la vuelta, dos o tres cuadras del Shopping Abasto, en la plena zona del Abasto, el barrio de Almagro. En definitiva. Y el número de teléfono, por si quieren anotarlo, es el 4862-0440. Nuestra secretaria está atendiendo, bueno, por el tema de la pandemia, estamos limitados en estas épocas a los días martes en la tarde. Okay.
Ok, Doc. Bueno. Le mando un abrazo enorme y muchas gracias por hablar con el show de Gerard. Bueno, muchas gracias a ustedes y quedaron, bueno, por supuesto un montón de cosas a tratar, ¿no? Todas las implicancias que trae para el paciente convivir con esto, los problemas económicos, los problemas de tipo social. Lo hablaremos bueno, en otra será ocasión. tema de otra charla. Bueno, un abrazo. Un abrazo.